Seguimos pendientes de la geopolítica, de lo que puede introducir nuevas tensiones en el escenario de los mercados, y a ello vamos, a los mercados, al análisis. Y hasta ahora recibimos aquí en plató a Víctor Álvaro González, director de estrategia de la firma de asesoramiento independiente Neste Finance. Víctor, bienvenido. Bien hallado, muchas gracias. Bueno, estamos bien hallados, pero pendientes, ¿no? En tensión sobre todo lo que nos rodea. Estamos haciéndonos eco de noticias que todo el tiempo nos hace mirar a Oriente Medio, temor a esa escalada, a que una respuesta de Israel sobre Irán finalmente desemboque en un escenario mucho más temido, y con Irán además mirando el petróleo, al gas. No sé cómo desde Neste Finance miráis, evaluáis esos riesgos geopolíticos y esos riesgos inflacionistas que tal vez podrían venir de desencadenarse un escenario aún peor. Fíjate, esta noticia que acabas de dar, que desconocía, yo creo que es como primicia, sí. Es importante, porque aquí lo que se trata de ver es, en esta balanza, qué es lo que Israel considera que conviene más a sus intereses en esta situación. Y hay varios escenarios que tampoco os voy a aburrir con ellos, pero tiene bastante lógica que aprovechen el apalancamiento que supone decir, o sea, lo que estamos viendo, y esto es pura especulación porque nadie estamos en el gabinete de guerra, ni en la mente de Netanyahu, ni en el gabinete de guerra de Israel, pero lo que estamos viendo es que probablemente Israel esté jugando y negociando, decir, bueno, yo no hago nada, pero ¿qué me dais a cambio? ¿Vais a hacer unas sanciones realmente efectivas? Porque las sanciones a Rusia no funcionan mucho. Pero a Irán sí funcionan mejor, se quejan más y de hecho han pedido muchas veces levantarlas, incluso Biden levantó algunas, en fin. Entonces, si me compensáis y hacéis unas sanciones potentes que realmente afecten a la capacidad militar iraní, sobre todo a su programa nuclear, etcétera, y además miráis para otro lado, si yo acabo mi trabajo, y esto es lo importante de esta noticia, lo digo irónicamente y sin ninguna connotación política, digamos, lo que para ellos es su misión militar en Gaza, y puedo finalmente llevar a cabo un ataque que va a tener un impacto evidente en el mundo desde todos los puntos de vista, me pensaría lo de no atacar, y además es una forma también de devolverles el tema a los de Irán. Quiero decir, porque y volviendo a tu pregunta, este es un escenario desde el punto de vista de los mercados y económico, el más positivo, porque el más negativo evidentemente es que digan, y es posible, o sea, vamos al otro lado totalmente, y digan, y yo entiendo que si estuviera en su lugar me plantearía los dos, porque los dos son muy positivos para ellos. Vamos a aprovechar que estos han hecho lo que han hecho para de una vez por todas acabar, por ejemplo, con el programa nuclear iraní. Se dice que sin Estados Unidos no pueden hacerlo. Tengo mis dudas de que Israel, lo malo es que podrían tener a cambio unas pérdidas enormes, porque ya si no, pero vamos, además no creo tampoco además que Estados Unidos los dejara colgados. Es decir, que tienen dos opciones. Una, negociamos y obtenemos toda una serie de cosas por quedarnos quietos, y otra, vamos a aprovechar y nos quitamos este problema para 10 años, porque les llevamos a la edad media tecnológica. Bueno, no sabemos cuál va a ser, cómo lo medimos nosotros. Nosotros, al final los mercados son siempre una cuestión de probabilidades, es una balanza. Nosotros no vemos en principio que Israel gane más creando un infierno en Oriente Medio. Primero, Biden no se lo va a perdonar, porque aquí todo se basa en la reelección de Joseph Biden. Esa es la clave para Estados Unidos. Y si estos montan va a subir el precio del petróleo y vete a saber dónde acaba. No estamos hablando de una cosa sola, no estamos hablando de una acción, sería una guerra. Y eso evidentemente claramente no le interesa a Estados Unidos. Entonces, en esa circunstancia hay más, en nuestra opinión, hay más probabilidades de que se llegue a una especie de respuesta pactada, si me permites la expresión, y pido disculpas porque hablar de esto cuando muere gente, pues en cualquier tipo de respuesta y en cualquier tipo de acción de unos u otros, pues no me resulta cómodo. Pero al final nosotros tenemos que trabajar con esto y de momento apostamos más porque hay una respuesta pactada del tipo que sea. Bien una operación, por ejemplo, sobre Hezbollah, eso sería interesante para ellos. Vamos a aprovechar, todo es el apalancamiento que les ha dado lo que han hecho los iraníes. Vamos a aprovechar para laminar a Hezbollah. Eso no sería atacar territorio iraní, sería bien visto por todos los aliados de Israel y no implicaría una respuesta directa iraní. Nosotros pensamos más en una operación de ese estilo, por lo tanto,
Esto se ve en el precio del petróleo, con esto acabo. El precio del petróleo, si el mercado... El precio del petróleo es muy buen indicador, porque detrás están todos los que están en Oriente Medio, por decirlo así. Entonces, el precio del petróleo nos está diciendo muy bien hasta qué punto se piensa en una cosa u otra, y nosotros de momento nos quedamos con esa moderación que está teniendo el precio del petróleo, aunque evidentemente preparados por sí, porque hasta el final es imposible saber por si las probabilidades se decantaran en otro sentido. Junto con esas tensiones que no dejamos de perder de vista, sin lugar a dudas, alimentadores del mercado continuo son los bancos centrales. Esta semana, sin cita con los bancos centrales oficiales, pero hemos tenido mucho Powell y mucha Lagarde, y lo que sí ha supuesto es, después de ir conociendo los datos, esas palabras, ¿no? Ese jarro de agua fría de Powell diciendo, bueno, es verdad, nos está costando, la inflación no baja como queremos, vemos tipos altos, más tiempo, y Lagarde diciendo que salvo que haya shocks económicos, sorpresas, sí va encarrilado a esa desinflación y que por lo tanto ve un recorte de tipos. ¿Cómo cambia la fotografía esas palabras de Powell? ¿Cómo ves ese posible decoupling adelantándose el Banco Central Europeo? Para nosotros no cambia nada, porque siempre hemos dicho que era ridículo que hablara Lagarde como si fuera Powell. Es decir, las economías ya estaban divergiendo hace meses y ahora es evidente. Es decir, la economía norteamericana es una economía en crecimiento. El crecimiento es inflacionista, no tiene por qué ser horrible, no pasa nada, porque vamos, no va a dejar de ganar dinero Google o Apple porque hay una inflación del 3%, está bien, conviene aclararlo, pero no tiene nada que ver una economía que crece al 2,7, 2,8%, incluso quién sabe, a lo mejor 3%, porque claro, la economía americana es muy dinámica, y aunque aquí también si hay mucho gasto público, ahí ese gasto público va acompañado de una economía realmente dinámica, mientras que en Europa, aunque los políticos gastan a manos llenas, como si fueran marineros borrachos, como dijo Jamie Dimon, pero aquí esto es una economía euroesclerótica, o sea, no se nota igual, es mucho más de dinero a funcionariado, luego las regulaciones impiden la innovación, etcétera. Entonces, claro, era ridículo plantear que los tipos de interés irían en la misma dirección. Lagarde lo decía porque yo no sé si es por cubrirse la espalda o no entiendo, o porque no se entera. Pero el caso es que era ridículo plantear que iban a ser políticas que iban a ir siempre paralelas. Entonces finalmente se han rendido a la evidencia. La evidencia es que la economía americana crece, la inflación en Estados Unidos es del 3 y pico por ciento, ¿verdad? En términos generales, claramente por encima del 3% y cuesta de que baje de ahí, pero en Europa no hace más que bajar, aunque también va a costar que llegue al 2,5%. Es que si no llegaríamos a una situación ridícula en que Lagarde estaría diciendo voy a esperar a que se acerque al 2% y a lo mejor estemos en el 2,3 o 2,2. Hombre, ¿qué va a esperar usted más, no? Entonces, ahora ya alguien le ha dicho, bueno, no podemos seguir con este mensaje cuando la economía americana es mucho más fuerte, los tipos de interés la inflación está por encima claramente del 3% y aquí estamos en un 2,4% y probablemente sigamos bajando. Entonces, claro, hay que ya, digamos, desacoplarnos. Y eso es lo que van a hacer, con lo cual, pero es lo que nosotros esperábamos que hiciéramos. O sea que, aunque sí pensábamos que la inflación bajaría en ambos sitios, sí teníamos claro que donde más fácil que baje es en Europa. ¿Por qué? Porque el estancamiento económico, el bajo crecimiento es desinflacionista. Es mucho más fácil que baje aquí. Hoy tenemos un dato, por ejemplo, de venta de vehículos en Europa muy malo. Es decir, que realmente aquí no hay el dinamismo económico que hay en Estados Unidos y es muy sencillo para la gente que no sea especialista. A más dinero, más fácil que la gente esté dispuesta a pagar precios mayores. A menos dinero, o sea, a una economía más floja, más fácil que las empresas tengan que bajar un poco los precios para que les compren sus productos. Es así de sencillo. Y en este escenario, Víctor, desde Neste Finance, parece que estamos entrando en un periodo de mayor volatilidad en los mercados. ¿Cuál es vuestra opinión, en vuestra opinión, la mejor forma de rentabilizar esa volatilidad? En el largo plazo, si tú piensas que estamos en un mercado alcista, que la bolsa está en una tendencia alcista de medio largo plazo, que es lo que pensamos, cualquier corrección es como, hablando de fútbol, que ayer tuvimos un partido importante, cualquier corrección es como tirar a balón parado. Es decir, tú tienes que tener una estrategia. Entonces, es verdad, el mercado está teniendo una caída ahora, en torno al 4 o 5%, dependiendo de los índices, pero lleva subiendo un 30 y tantos desde noviembre, un 12, 14, hablo de memoria, desde que rompió los máximos anteriores, hablo del S&P 500, el Eurostoxx algo parecido, y evidentemente si tú crees que eso es una tendencia alcista que se inició en noviembre y que es lo que pensamos y que se confirmó
cuando se rompieron los máximos anteriores, una corrección es una oportunidad de compra. Lo que hay luego con el asesor es medir cuándo y cómo. Eso en el largo plazo, mirando a largo plazo. En el caso de que quieras mirar más a corto, puedes aprovecharlo con ETFs. Es decir, que la volatilidad, imagínate que ahora, y es perfectamente posible, entramos en un proceso lateral. Podemos entrar en tres opciones. Una corrección, que ya estamos en ella, ya veremos cuál es, hasta dónde llega, que puede ser una oportunidad de compra para quien no haya podido entrar en el mercado, toda esa gente que se había quedado fuera, uy, ya me lo he perdido, bueno, pues ahí tiene una oportunidad. Y luego está la gente que quiera especular. Si entramos, por ejemplo, en un movimiento lateral en el que el mercado se mueve 6% arriba o abajo, con ETF se puede sacar mucho partido. Es decir, que el ETF es un fondo de inversión que tiene la enorme ventaja de que se puede comprar y vender como una acción, es decir, en minutos. Entonces tú puedes estar comprando el Eurostoxx y luego vendiéndolo, o sea, especulando, porque es la palabra, con un índice grande, muy líquido, aprovechando ese movimiento. Y nosotros ahí lo que podemos aportar y aportamos es que somos la única empresa española independiente, de asesoramiento independiente, que te ayuda a elegir tanto fondos de inversión como ETFs. En fondos de inversión no somos la única, aunque probablemente las pocas, pero en el caso de los ETFs sí somos la única. Entonces, cuando tú te vas a mover con ETFs también necesitas un asesoramiento. Y sobre todo si vas a hacerlo a corto, bueno, en todos los casos, ¿no? Entonces, el ETF ha hecho accesible, insisto, nosotros no cobramos, digo independiente, porque estamos certificados como que no cobramos ni de ningún fondo de inversión, ni de ningún ETF, ni de ningún broker. Solo trabajamos para el cliente. El ETF permite a cualquier inversor incluso cubrirse, es decir, si tú dices, bueno, y eso sí lo estamos haciendo nosotros, en las carteras de ETF tenemos liquidez porque si nos equivocamos podemos utilizar un ETF que se pone contrario al mercado, es decir, que sube cuando baja la bolsa y cubrirnos si, por ejemplo, los israelíes deciden dar un escarmiento, digamos, impresionante a los iraníes. Pues eso en fondos es muy complicado, no puedes estar entrando y saliendo, tardas 2 días, a lo mejor en liquidar la operación, en ETFs lo haces en minutos. Pues muchísimas gracias una vez más por traernos ese análisis, esas opciones. Víctor Álvaro González, director de estrategia de esa firma de asesoramiento independiente Next Finance. Gracias, feliz jornada, feliz negocio. Igualmente. Y nosotros en este punto vamos